Muchas veces en la carrera escuchamos los términos residente y supervisor de obra, pero muy pocas veces entendemos al 100% qué actividades desarrolla cada quien. Es por eso que a través de este trabajo espero poder explicar un poquito mejor y que quede más claro cuáles son las responsabilidades de un residente de obra y qué conlleva estar a cargo de una construcción. Para comprender mejor el tema es importante saber qué hace un residente y qué hace un director de obra. El residente de obra es un técnico profesional y profesionista responsable de construir una obra de acuerdo a un proyecto ejecutivo, la normatividad aplicable y presupuesto. Y el supervisor de obra es un técnico y profesionista responsable de vigilar una obra de acuerdo a un proyecto ejecutivo, la normatividad, presupuesto y contrato. Pero si quieres ser alguna de estas dos opciones, no te basta tu título de arquitecto. También debes tener de preferencia alguna de estas cualidades. Para el residente de obra debes tener amor a lo que estás haciendo. Yo creo que en este punto todos podemos estar de acuerdo que cuando hacemos las cosas con gusto, siempre las hacemos bien. Pero bueno, supongamos que ya todos tenemos amor por la arquitectura. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos tener conocimiento relacionado a la construcción y tener un conocimiento administrativo. Ser organizado, ser líder, tener carácter, ser responsable, honrado, respetuoso y práctico. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ser supervisor de obra? Bueno, pues aparte de todas las características antes ya mencionadas, debemos agregar unas cuantas más. El supervisor de obra debe ser tolerante o más observador del usual, tener una capacidad para discernir, voz de mando, ser un estratega y tener una respuesta a escenarios distintos y sobre todo, experiencia. Una vez entendido esto, debemos comprender que cuando estamos en una obra son muchas las cosas que pueden salir mal. Es por ello que la primera cosa que debe hacer un residente de obra es siempre estar en obra, saber qué es lo que está pasando. Algunas de sus otras responsabilidades que tiene un residente de obra es que debe hacer la programación y planeación de la obra, porque debe saber por dónde y cómo empezar. Asimismo, debemos asegurar a todos nuestros trabajadores, sin excepción alguna. Al referirnos de asegurar, no solo estamos hablando de seguro médico, como el IMSS o otras asociaciones. También nos referimos a asegurarnos que nuestro equipo esté en una buena salud física, psicológica y asegurarlos económicamente. Es decir, no tardarnos en pagarles su sueldo. Por otro lado, debemos hacer un directorio de obra, como el pasar lista al inicio, al mediodía y al final de la obra. Hacer un informe de obra en donde mantengamos al tanto a nuestro cliente de todo lo que hemos hecho. Elaborar estimaciones en tiempo y forma, asentar notas en la bitácora y el último pero menos importante, debemos asegurarnos de entregar la obra en tiempo y forma. Recuerda que lo más importante es salvaguardar la seguridad de nuestros clientes y darles el mejor servicio posible. Nuestra responsabilidad es tener todo bajo control. Pero bueno, no todo lo podemos hacer al mismo tiempo. Existe un proceso que debemos hacer antes, durante y después de la obra. Antes de la obra debemos conocer el proyecto, entenderlo, porque recordemos que es mucho dinero el que vamos a tener en nuestras manos. Y si no entendemos qué estamos haciendo, posiblemente cometamos muchos errores. Conocer nuestro contrato,
conocer el programa, ya que si nos atrasamos, de acuerdo a lo que diga nuestro contrato, tendremos una determinada sanción. Y por último, verificar y conocer las escrituras. Creo que es bien sabido que en México se dan mucho los casos de que construyen sin tener escrituras. Entonces nuestra responsabilidad es verificar que el terreno le pertenezca al cliente. Al inicio de la obra debemos checar que tengamos todos los permisos que se necesiten para construir nuestro proyecto, tener el directorio del personal involucrado, hacer una revisión general del proyecto para estar plenamente conscientes de qué es lo que vamos a hacer. Y una vez que sepamos bien qué haremos, debemos planear toda la obra, desde el más pequeño detalle. Durante la obra debemos controlar la calidad de los materiales que estamos usando, auxiliar al residente permanente, ver que nuestro avance de obra vaya acorde con nuestro programa de obra, para cerciorarnos de que no vayamos atrasados. Y como ya dijimos, la bitácora. Que no se te olvide la bitácora, no la dejes hasta el final. La bitácora es de suma importancia, porque ahí es donde se va a sentar todo lo que pase en la obra. Así que si algo sale mal, puede checar la bitácora y ver dónde estuvo el error. Digamos que es como la cámara de seguridad de una tienda, donde está la evidencia de todo. Así que no la debemos dejar al final. Debemos llenarla conforme va avanzando la obra. Las únicas personas que tienen el poder para asentar notas en la bitácora va a ser el supervisor, el contratista, el DRO, los corresponsables, el estructurista y el diseñador. Y básicamente, ¿qué se asienta en la bitácora? Pues van a ser todos los procedimientos o cambios de procesos de construcciones que se presenten en la obra, incidentes y accidentes, la calidad de los materiales, los atrasos de obra, entre otros. Los elementos que debe llevar una nota de bitácora usualmente son la fecha y hora, el número de nota, la relatoria, nombre y firma. Y bueno, si piensas que ya construiste y ahí acabó tu chamba, la respuesta es no. Todavía hay un par de cosas que debemos hacer. Entre ellas, debemos cobrar nuestro finiquito, entregar todas las especificaciones y manuales de los equipos que se usaron, como puede ser calentadores, ventiladores, etc. Hacer la visita guiada con el cliente, demostrarle al cliente que todo lo que hicimos funciona correctamente y en caso de proponer algún sistema moderno, enseñarle al cliente cómo se usa. En sí, mostrarle cómo funciona el inmueble. Y finalmente, la recepción final de la obra. En esta se hará una acta de entrega en donde se firma un papel que se entrega y en su caso recibe la obra. Como ya hemos visto, el control en la obra es la base de absolutamente todo. Controlar el personal, controlar el material, controlar las circulaciones, todo. Pero para que nosotros como residentes llevemos un correcto control, vamos a necesitar de los siguientes aspectos. Debemos entender que hay diferentes tipos de control. Está el control técnico, económico, legal y administrativo. El control técnico. El control técnico se basará en el conjunto de datos necesarios para desarrollar la obra. Ejemplo de ello, catálogo de conceptos y programas de obra. El control económico va a ser una forma de controlar el dinero que entra y sale en obra. Y esto se va a hacer a través de un presupuesto detallado, donde debemos poner principal atención en la cuantificación, que las cantidades de materiales sean las verdaderas. Recordemos que es dinero el que se va a ver involucrado. Verificar también que el catálogo esté completo, que no falte ningún elemento que se vaya a utilizar en la obra. El control legal. Debemos verificar que la propiedad sí sea del cliente, a través de la escritura del terreno, la cual será un documento que reconoce a alguien como propietario del bien inmueble. Algunos de estos otros trámites que se hacen a la hora de construir una obra son los siguientes.
También debemos poner principal atención en los contratos que debemos llevar a cabo, porque como sabemos, en una obra la cantidad de personas que están involucradas es enorme. Tendremos a los contratistas, a los trabajadores, a los subcontratistas, que serán las empresas que trabajen para nosotros, e incluso podemos llegar a hacer contratos con proveedores de equipo y herramienta. Y bueno, después de toda esta explicación, ¿sabes por qué es tan importante llevar a cabo todos los puntos antes mencionados? Cuando construimos son tantas las personas que se ven involucradas que estaríamos mintiendo si decimos que podemos controlar a cada una de ellas. Es por esto que los accidentes pasan, no los podemos ocultar. Pero en nosotros está el que sea un accidente leve o sea un accidente grave. Es por esto que necesitamos de ciertas medidas de seguridad para protegernos y proteger a nuestros trabajadores. Algunas de las medidas de seguridad necesarias que sí o sí los trabajadores deben utilizar son: utilizar todo el equipo de seguridad correspondiente como es. El principal, el casco. El casco porque es muy probable que a la hora de estar en obra caigan residuos o partículas que puedan provocarnos lesiones. También aísla nuestra cabeza de descargas eléctricas, evita quemaduras con productos químicos y previene el contacto con sustancias corrosivas. El uso de gafas. Dependiendo qué tipo de actividad se está realizando, será el tipo de gafas que se va a utilizar, pero sí o sí debe utilizarse este equipo. Recordemos que los ojos son vulnerables al polvo, salpicaduras de concreto, entre muchas otras cosas más. El policarbonato es el material óptico creado por el hombre más resistente al impacto, por lo que una recomendación es usar gafas de este tipo de material. Protector de oído. Puede que los riesgos sean invisibles para nuestra vista, pero los daños en nuestros oídos se generarán paulatinamente. Incluso nos puede llegar a provocar una disminución en la audición, por lo tanto es importante hacer uso de este equipo. Guantes. En el ámbito de la construcción es prácticamente imposible pensar en un trabajo en donde las manos no ocupen un lugar importante, por lo que debemos utilizar guantes para proteger nuestras manos. Los más utilizados en la obra son los de cuero y los guantes dieléctricos. No se debe olvidar que los guantes deben ser cómodos y permitir realizar los trabajos necesarios. También debemos usar el chaleco y cinturón para herramienta. Cuando se esté haciendo alguna instalación, es muy probable que se caigan las herramientas manuales que estamos utilizando si no llevamos nuestro cinturón de herramienta. Por tal motivo, y para evitar accidentes, todos los trabajadores deberán usar este equipo. Botas de protección. Las botas no son en vano. Muchas veces cuando se hace la desimbra de algunos elementos estructurales, puede que se queden pedazos de clavo. Y si no llevamos un calzado resistente, estos se nos pueden llegar a enterrar. Es importante mencionar que estos son un pequeño grupo de medidas de seguridad que se deben de tomar en la obra. Hay muchísimas más y van a variar de acuerdo a la actividad que realices. Si vas a trabajar con acero, si vas a trabajar con concreto, porque recordemos que van a verse implementados elementos como andamios o revolvedoras o maquinaria que van a requerir de ciertas medidas de seguridad específicas. Sin embargo, es nuestra responsabilidad saber cómo se trabaja en cada uno de estos ámbitos y saber primeros auxilios en caso de que suceda algún accidente.